Hola, si estás aquí es porque, como nosotros, quieres entender a fondo el caso Monsalve. Ir más allá de los titulares, ¿no? Exacto. En este Deep Dive vamos a analizar los últimos avances de la investigación, las diferentes perspectivas. Y por supuesto, el impacto que este caso ha generado en Chile, tanto a nivel político como social. Para este Deep Dive nos hemos basado en información de BioBio Chile, la tercera cooperativa El Desconcierto, CNN Chile, Radio Universidad de Chile. el libro ADN Radio y El Mostrador. Uf, un montón de fuentes. ¿Sí? Abróchate el cinturón porque aquí vamos. Es un caso que ha conmocionado al país. Para entenderlo bien hay que analizarlo desde todos los ángulos. Totalmente. Para empezar, ¿qué sabemos hasta ahora? Recordemos, Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, fue denunciado por violación por una funcionaria de su misma repartición a mediados de octubre. Sí, a mediados de octubre. Y tras la denuncia, Monsalve renunció a su cargo. Claro. Pero hay detalles que van más allá de esta narrativa inicial. Por supuesto. Recordemos que la denuncia se presentó ante la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI y que la Fiscalía a cargo es la Centro Norte. Ajá. La audiencia de cautela de garantía, según reportó Radio Universidad de Chile, nos dio algunas claves. ¿Y cuáles serían esas claves? Bueno, se decretaron 40 días de secreto en la investigación para que la Fiscalía pueda reconstruir los hechos, que se habrían dado entre el 1 y el 23 de septiembre. 40 días de secreto, eso es bastante tiempo, ¿no? ¿Qué busca la Fiscalía con esto? Es un plazo inusualmente largo. Sugiere la complejidad del caso. El fiscal Armendáriz busca reconstruir los hechos con el mayor detalle posible, considerando la posible manipulación de pruebas. Manipulación de pruebas. Se investiga, por ejemplo, si Monsalve, al enterarse de la denuncia, ordenó a detectives de inteligencia de la PDI revisar cámaras de seguridad en varios lugares, ¿De qué lugares? incluyendo el restaurante peruano y el hotel panamericano, donde supuestamente ocurrieron los hechos. ¡Wow! Casi como una investigación en paralelo. Y hablando de detalles curiosos, el Libero publicó que hay una causa por bigamia contra Monsalve que data del 2003. ¿Podría esto tener alguna relevancia en el caso actual? Es un antecedente que sin duda llama la atención. Aunque no está directamente relacionado con la denuncia actual, podría arrojar luz sobre la personalidad de Monsalve y sus acciones. El fiscal seguramente lo estará considerando dentro del panorama general. Claro. Y hay otro elemento que el fiscal Armendáriz ha destacado, y que la tercera publicó: la relación asimétrica entre Monsalve y la víctima, una joven ingeniera comercial. Absolutamente. Esta simetría de poder, dada la posición jerárquica de Monsalve como superior de la víctima, añade una capa adicional de complejidad a la investigación. La influencia y el poder que tenía sobre ella son factores que no se pueden ignorar. Es cierto. Y hablando de la víctima, ¿cómo se ha abordado el caso desde su perspectiva? El Desconcierto publicó un reportaje muy conmovedor. Incluyó una entrevista a la madre de la víctima. Describe el impacto emocional devastador que este caso ha tenido en su familia. El dolor, la angustia, la impotencia que siente. Realmente te hace pensar en la dimensión humana de este drama. Es desgarrador. Y recordemos que la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, denunció en la tercera y ADN Radio supuestas amenazas veladas que habría recibido su representada. Sí, y este es un punto crucial. La seguridad y el bienestar de la víctima deben ser la prioridad en este caso. Es fundamental que se le brinde la protección y el apoyo necesarios para que pueda enfrentar este proceso tan difícil. Totalmente. Y ahora, cambiando un poco el enfoque, ¿cómo se ha criticado el manejo del caso desde diferentes sectores? Las críticas han llovido de todos lados. Desde la oposición, Evelyn Matei, en declaraciones a BioBio Chile, criticó duramente la tardanza del presidente Boric en expresar su respaldo a la víctima. Y diputadas de la UDI, según reportó Cooperativa, exigen la renuncia de la ministra Orellana por sus declaraciones sobre la demora en la salida de Monsalve del cargo. Correcto. Consideran que la ministra minimizó la gravedad de la situación al justificar la permanencia de Monsalve en el cargo durante 48 horas después de la denuncia. Pero las críticas no vienen solo de la oposición. Dentro del oficialismo, diputados del Frente Amplio, como Emilia Schneider en BioBio Chile y Gonzalo Winter en The Clinic, calificaron a Monsalve de traidor al presidente Boric. Exacto. Para entender esto, hay que saber que el Frente Amplio es una coalición de partidos de izquierda que forma parte del gobierno. Desde su perspectiva, la lealtad de Monsalve al presidente y a los principios del gobierno está en entredicho. Un verdadero terremoto político. Y analistas como Pepe Auce en El Libero y Francisca Millán en El Mostrador han cuestionado el manejo comunicacional del gobierno, especialmente la conferencia de prensa del presidente Boric. Sí, la decisión de permitir que Monsalve se defendiera desde La Moneda, la sede del gobierno, ha sido muy criticada. Para muchos, fue un error garrafal que envió un mensaje equivocado. Sin duda.
Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de este caso? ¿Cómo impacta a la sociedad chilena? Bueno, las repercusiones son múltiples. Empecemos por lo político. Políticamente, este caso podría tener un impacto significativo en las elecciones municipales, las que se celebran este fin de semana. Pepe Out, en el Libero, plantea que el caso podría generar un clima de desconfianza, hacia el oficialismo, claro, y afectar su desempeño electoral. Es que estas elecciones son las primeras desde que estalló el caso Monsalve. Es inevitable que los votantes tengan este tema presente al momento de decidir su voto. Por supuesto. Y este caso también afecta la imagen del gobierno, especialmente en relación a su discurso feminista. Gerardo Varela lo describe muy bien en el Libero. Se supone que este gobierno es abanderado de la igualdad de género, y este caso pone en tela de juicio la coherencia entre su discurso y sus acciones. Es una contradicción que no ha pasado desapercibida para la opinión pública. Y hablando de contradicciones, hay un detalle que La Tercera reveló y que me dejó pensando. Resulta que Monsalve, antes de que la denuncia fuera formalizada, solicitó a personal de inteligencia de la PDI que revisaran cámaras de seguridad. Su teléfono celular, incluso, que contactaran a la víctima. Sí, eso es un antecedente muy perturbador. Según fuentes de La Tercera, Monsalve habría argumentado que temía estar siendo víctima de un sabotaje, que su celular podría haber sido clonado y que necesitaba asegurarse de que la denunciante estuviera bien. Asegurarse de que la denunciante estuviera bien suena más bien a una estrategia para controlar la situación, ¿no crees? Es una interpretación válida, sobre todo si consideramos que en ese momento no existía una denuncia formal. ¿Cómo logró entonces que los detectives de la PDI accedieran a sus peticiones? Esa es la gran pregunta. Al parecer, Monsalve habría utilizado su posición de poder e influencia para presionar a la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, para que se llevaran a cabo estas diligencias. Exacto. Y hay otro elemento que ha generado controversia: la supuesta intervención del celular de Monsalve. Se borraron datos importantes antes de que la PDI lo incautara. En la audiencia de cautela de garantías, la defensa de Monsalve solicitó la devolución de 2 teléfonos, argumentando que uno de ellos se había comprado después del 16 de octubre, fecha en la que presuntamente se borraron datos del teléfono original. El juez negó la devolución de los teléfonos, pero accedió a que del aparato nuevo se borraran las conversaciones de WhatsApp con sus abogados, su esposa, sus hijas, y un chat consigo mismo. Un detalle que no deja de ser curioso, ¿no? Sin duda. Y volviendo a las críticas al manejo del caso, un punto de controversia ha sido la tardanza en la salida de Monsalve del cargo. Claro, algunos sectores argumentan que como mínimo debió haber sido suspendido de sus funciones inmediatamente después de conocerse la denuncia. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha defendido la actuación del Ejecutivo, argumentando que la situación de Monsalve era diferente a la de otros funcionarios públicos, ya que él estaba a cargo de la seguridad del país. Pero esa justificación no ha convencido a muchos. Diputados de la URI calificaron las declaraciones de Orellana como clasistas y despectivas hacia los trabajadores de menor rango. Es como si se estuviera diciendo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Precisamente. Y la conferencia de prensa del presidente Boric, donde se refirió al caso, también ha sido objeto de críticas. Algunos la consideraron confusa, improvisada e incluso catastrófica, como la calificó Pepe Out en el Libero. ¿Y qué decir de la decisión de permitir que Monsalve se defendiera desde la moneda? Francisca Millán, en El Mostrador, lo calificó como un error gravísimo del gobierno. En ese momento, Monsalve ya estaba siendo investigado, y lo que correspondía era proteger a la víctima, no darle una plataforma para defenderse. Totalmente de acuerdo. Y justo cuando pensamos que ya habíamos cubierto todos los puntos importantes, BioBio Chile nos trae una revelación que no podemos ignorar. Resulta que el director de la PDI, Eduardo Serna, se reunió en secreto con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para hablar sobre el caso Monsalve. En secreto. ¿Y cuándo ocurrió esto? El encuentro se concretó el 15 de octubre, apenas un día después de que Serna se enterara de la denuncia, a través de la jefa de inteligencia de la PDI, es decir, el mismo día que la ministra Toja fue informado por la PDI sobre la denuncia contra Monsalve. Y lo que es aún más intrigante, esta reunión entre Serna y Valencia no fue comunicada al fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz. Exacto. Según la segunda, Serna le habría contado a Valencia sobre su conversación con la ministra Toja y le habría confirmado que el gobierno ya tenía conocimiento de la denuncia contra Monsalve desde el día anterior. Esto añade otra capa de complejidad al caso. ¿Y se sabe si el fiscal nacional tomó alguna acción después de esa reunión? De momento no hay información al respecto, pero sin duda esta revelación genera más dudas sobre la transparencia y la independencia de las instituciones involucradas en este caso. ¿Habrá presiones políticas? ¿Se intentará proteger a Monsalve? Son preguntas que quedan flotando en el aire.
Preguntas que nos llevan a reflexionar sobre el funcionamiento del sistema judicial y el poder político en Chile. Es cierto. Y también sobre la cultura de silencio. Y la impunidad que muchas veces rodea los casos de abuso de poder. Este caso nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Absolutamente. Y a cuestionarnos cómo se ejerce el poder, cómo se protege a las víctimas de violencia de género y cómo se garantiza una justicia imparcial para todos. Es un llamado a la reflexión y a la acción. Sin duda. Es increíble cómo un caso con tantas ramificaciones nos lleva a cuestionar las bases mismas de nuestro sistema. Totalmente. Este caso, el caso Monsalve, nos enfrenta a una realidad cruda. El poder, en todas sus formas, puede ser utilizado para muchas cosas, para silenciar, para manipular e incluso para obstruir la justicia. Y volviendo a las repercusiones del caso, ¿crees que tendrá un impacto significativo en las elecciones municipales? Las de este fin de semana, digo. Es difícil predecir con certeza, pero algunos analistas, como Pepe Aoz en el Líbero, creen que sí, que este caso podría generar un clima de desconfianza, hacia el oficialismo, claro. Y eso podría movilizar a un sector del electorado, un sector que está decepcionado con la forma en que el gobierno ha manejado la situación. Claro, sobre todo considerando que el gobierno se ha presentado como un defensor del feminismo y la igualdad de género. Exactamente. El caso Monsalve ha puesto en evidencia una contradicción. Una contradicción entre el discurso y la práctica del gobierno en materia de género. Y esto podría desincentivar la participación de algunos votantes, especialmente mujeres, que podrían sentir que sus demandas no son escuchadas. Y más allá de las elecciones, ¿qué impacto crees que tendrá este caso en la sociedad chilena? A largo plazo, me refiero. Yo creo que este caso ha reabierto el debate. El debate sobre la violencia de género, la cultura del abuso de poder y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas. Es una oportunidad para que como sociedad nos preguntemos qué estamos haciendo para prevenir y erradicar este tipo de situaciones. Es fundamental que aprendamos de este caso y que trabajemos para construir un Chile más justo, más igualitario y seguro para todas las personas. Un Chile donde el poder se ejerza con responsabilidad y donde las víctimas de violencia de género puedan alzar su voz sin miedo a represalias. Totalmente de acuerdo. El caso Monsalve, por doloroso que sea, nos ofrece una oportunidad para reflexionar y actuar, para prevenir que situaciones como esta se repitan en el futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. En el caso Monsalve, un caso complejo, que nos ha llevado a explorar diferentes perspectivas, a analizar las reacciones de la sociedad y a reflexionar sobre el impacto político y social de este tipo de situaciones. Esperamos haberte brindado las herramientas necesarias para comprender mejor ese caso y sus implicancias. Recuerda que la información y el análisis crítico son claves para formar tu propia opinión. Te invitamos a seguir informándote y a mantener la conversación abierta sobre este y otros temas relevantes para nuestra sociedad. Porque solo a través del diálogo y la reflexión conjunta podemos construir un futuro más justo para todos.